Mavis Calloway siempre llegaba al trabajo 30 minutos antes. Era su pequeño secreto, su espacio privado, media hora de silencio entre viejos documentos y fotografías amarillentas. Los archivos históricos del condado de Pinewood abrían al público a las 9, pero a las 8:30, Mavis ya estaba sentada en su escritorio, disfrutando de su café matutino y de la forma en que la luz del sol se colaba por las altas ventanas del viejo edificio, jugando con los lomos de las carpetas de cuero. Esta mañana se sobresaltó cuando la puerta de los archivos se abrió de repente. Zora Sims, su colega y la única persona con la que Mavis se permitía hablar más de lo necesario, apareció en el umbral. «Siento haberte asustado». Zora depositó 2 vasos de papel sobre la mesa. «He pensado en traerte un café de verdad. Lo que bebes de la máquina no merece ese nombre». Mavis sonrió agradecida, pero no cogió la taza de inmediato. Necesitaba tiempo para adaptarse. Zora a veces llegaba pronto, pero solía avisarla. Lo inesperado desequilibró a Mavis. «¿Qué te pasa en el brazo?». Zora señaló con la cabeza la muñeca de Mavis, donde un moratón morado oscuro asomaba bajo la manga de su blusa. Mavis tiró de la manga. Se golpeó contra la puerta del armario. «Soy tan torpe». Su voz sonó demasiado aguda, demasiado forzada. «Hoy llegas temprano. Quiero terminar de catalogar los papeles de Pearson antes de que acabe la semana». Zora fulminó a su colega con la mirada. «¿No necesitas ayuda?». Era su código. Era una pregunta que Zora hacía cada vez que notaba un nuevo moratón o cuando Mavis parecía especialmente demacrada. «No pasa nada, de verdad». Mavis se llevó la taza a los labios. El café estaba perfecto. Un poco de nata, sin azúcar, con una gota de sirope de vainilla. Zora recordaba detalles como ese. «Pero gracias por preocuparte». Zora asintió y se dirigió a su escritorio en el rincón más alejado, pero se dio la vuelta a mitad de camino. «Vuestro aniversario es la semana que viene, ¿no? 10 años, ¿verdad?» «Sí». Mavis no pudo ocultar su sorpresa. «El 12 de mayo. ¿Cómo te has acordado? Lo mencionaste el año pasado cuando Tate te llevó a esa isla, como se llame». «Sanibel», dijo Mavis en voz baja. Había sido un fin de semana estupendo. No se molestó en añadir que Tate había pasado la mayor parte de las vacaciones al teléfono, ocupándose de asuntos de trabajo, y que cuando ella había expresado su decepción, él le había agarrado la mano con tanta fuerza que le había dejado marcas en los dedos, o que la última noche, cuando la recepcionista del hotel había tardado demasiado, en opinión de Tate, en tramitar su salida, él había llamado a Mavis zorra estúpida por reservar a través de una agencia en lugar de hacerlo directamente. «¿Tienes planes para este aniversario?». La voz de Zora la devolvió a la realidad. Tate no dijo nada. Mavis sintió una punzada de ansiedad. Tenía que comprar un regalo, pero se le había olvidado por completo. «Seguro que está preparando una sorpresa», sonrió Zora. 10 años, después de todo. Mavis asintió, intentando devolverle la sonrisa. A Tate sí que le gustaban las sorpresas, excepto que sus sorpresas rara vez la hacían feliz. La mañana en los archivos transcurrió como de costumbre. Entraron 2 estudiantes de historia de la guerra civil y una anciana interesada en su genealogía. Mavis ayudó a cada uno con cortesía profesional, buscando el material adecuado, explicando cómo utilizar el catálogo, haciendo copias. Le encantaba su trabajo. Le encantaba la sensación de tocar la historia, el olor a papel viejo, las conversaciones tranquilas con los visitantes, cada uno con un motivo diferente para interesarse por el pasado. Hace 7 años, cuando Mavis llegó por primera vez a este archivo, soñaba con escribir un libro sobre la historia del condado. Incluso tenía un borrador, docenas de páginas de notas, entrevistas con los antiguos y fotografías. Tate lo calificó de pérdida de tiempo inútil y pasatiempo estúpido.
Un año después de casarse, Tate tiró los borradores durante uno de sus ataques de ira. Desde entonces, Mavis no volvió a escribir. En su hora de almuerzo, cuando Zora se dirigía a la cafetería de enfrente, el teléfono de Mavis vibró. Un mensaje de Tate. Cena en el Bistro Marais a las 8. Ponte ese vestido negro. No, por favor. No, si te parece bien. Ni siquiera una pregunta, solo una instrucción. Mavis se quedó mirando la pantalla. Bistro Mayer era el restaurante más caro de la ciudad. Tate solo llevó socios de negocios allí o cuando quería hacer las paces. La última vez que estuvieron allí fue después de que le rompiera una costilla. La historia oficial al personal del hospital fue que se cayó por las escaleras. Tate lloró entonces, juró que no volvería a suceder, la colmó de joyas durante una semana. Luego, todo volvió a empezar. Cena en el Bistro Marais. El vestido negro que Tate había dicho que la hacía casi hermosa. Casi. Una palabra que él siempre decía con un placer especial. ¿Pasa algo? Zora volvió de comer con una bolsa de papel en la mano. Tiene esa expresión en la cara. Tate quiere cenar en el bistro esta noche. Mavis intentó sonreír. Probablemente sea por el aniversario. Suena romántico. Zora dejó la bolsa sobre el escritorio de Mavis. Te he traído un sándwich de pavo. Te ibas a saltar la comida otra vez, ¿verdad? Mavis asintió agradecida. En realidad no había planeado comer. Últimamente su apetito desaparecía cada vez con más frecuencia. Tate no paraba de hacer comentarios sobre su peso, aunque la propia Mavis veía su cara en el espejo más demacrada que llena. Gracias, Zora. Eres una verdadera amiga. Zora se sentó en el borde de la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Mavis se puso tensa. Odiaba las preguntas personales. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Algo que te diera alegría? La pregunta pilló desprevenida a Mavis. Frunció el ceño tratando de recordar. Le gustaba pintar con acuarelas, y leer novelas históricas, y pasear por el parque junto al lago. Tate había calificado sus dibujos de garabatos infantiles, sus libros de basura y sus paseos de pérdida de tiempo que podría dedicar a ordenar la casa. No me acuerdo, respondió Mavis con sinceridad. Zora le cogió la mano, con cuidado de no hacerle daño en el moratón. Quizá deberíamos empezar a recordar. Después del trabajo, Mavis pasó por casa para cambiarse. Su casa de estilo victoriano estaba considerada una de las más bonitas de la ciudad. Tate la había comprado hacía 5 años, cuando su empresa de construcción empezó a florecer. «Tienes suerte de tenerme para cuidar de nosotros», decía a menudo. «Muchas mujeres soñarían con estar en tu lugar». Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, Mavis pensó en las palabras de Zora. ¿Cuándo se había perdido Mavis a sí misma? A veces se sentía como un fantasma en su propia casa, etérea, silenciosa, invisible. El vestido negro colgaba al fondo del armario. Mavis se lo puso, mirándose críticamente en el espejo. La fina tela le ceñía la figura, acentuando la fragilidad de sus hombros y clavículas. El moratón de la muñeca resultaba especialmente llamativo sobre su piel pálida. Llevaba una pulsera para disimularlo. Mientras se maquillaba, sonó el teléfono. El número no le resultaba familiar. «¿Diga? ¿Señora Calloway?» La voz de la mujer sonaba profesional. «Soy Faris Aldrich, el arquitecto del proyecto Riverside. Siento molestarla, pero ¿podría decirle al señor Calloway que los planos están listos para su revisión?» Mavis se quedó helada con el rímel en la mano. «¿Por qué me llama a mí y no a él?» Pausa. «El señor Calloway no contesta al teléfono y me dijeron que era urgente. Solo tenía su número de la oficina». Eso era raro. Tate nunca daba su número a sus socios. «Se lo pasaré», respondió Mavis secamente. «Pero en el futuro, por favor, no me llames para asuntos relacionados con el trabajo». Colgó, sintiéndose vagamente incómoda. Faris Aldrich. El nombre le resultaba familiar.
Al entrar en Bistro Mare a las 8 en punto, Mavis vio inmediatamente a Tate en una mesa junto a la ventana. Alto, moreno y con una postura segura, parecía un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Su sonrisa al ver a su mujer no tocó sus fríos ojos grises. «Llegas tarde», fue su saludo, aunque el reloj marcaba las 8 en punto. «Lo siento», dijo Mavis automáticamente sentándose frente a él. «Tienes buen aspecto». «Tú no», le dirigió Tate una mirada crítica. «Has adelgazado aún más. ¿Y qué le pasa a tu pelo? Parece paja». Mavis bajó los ojos, sintiendo que todo en su interior se apretaba. Últimamente, hiciera lo que hiciera, Tate le encontraba defectos. «Dijiste que tenía que adelgazar», le recordó en voz baja. «Dije que para tener mejor aspecto, no como un esqueleto». Tate cogió un menú. «Pídete un filete. Necesitas proteínas». El camarero trajo el vino que Tate había pedido con antelación. Tinto, seco, agrio. A Mavis no le gustaba, pero hacía tiempo que había dejado de mencionarlo. «¿Cómo va el trabajo?», intentó entablar una conversación neutral. «Va bien», dijo Tate. «No quiero hablar de trabajo». Mavis bebió un sorbo de vino, intentando calmar el nervioso temblor de sus manos. «Por cierto, te ha llamado un tal Faris Aldrich. Dijo que los planos estaban listos». Tate se quedó inmóvil un momento y luego dejó el vaso lentamente. «¿Te ha llamado?» «Sí», dijo que no contestabas y que solo tenía mi número. Mavis sintió de pronto que había dicho algo equivocado. «Solo lo estoy pasando». Tate la miró con una expresión ilegible. «Faris es una arquitecta con talento. Estamos trabajando con ella en el proyecto de Riverside». Algo en su tono hizo que Mavis desconfiara. Faris. Ahora lo recordaba. Hacía un mes, en el bolsillo de la chaqueta de Tate, había encontrado un cheque de una joyería por un importe equivalente a su salario de 6 meses. Cuando preguntó, le dijo que era un regalo para un cliente. En el cheque estaba escrito a mano, para F, con admiración. «¿Es joven?». Las palabras salieron antes de que Mavis pudiera pensar. Tate sonrió. «¿Celosa? No debería estarlo. Es demasiado buena para ti». Antes de que Mavis pudiera contestar, Tate continuó. «Sabes, he estado queriendo hablar durante mucho tiempo, sobre nosotros, sobre cómo han cambiado las cosas». Mavis se tensó. Conversaciones como esta nunca acababan bien. 10 años, continuó Tate. Mucho tiempo. La gente cambia, evoluciona o degenera. Le dirigió una mirada significativa. El camarero trajo aperitivos, ostras para Tate, ensalada para Mavis. «Has cambiado, Mavis. Te has vuelto aburrido, poco implicada. A veces me pregunto por qué me casé contigo. ¿Qué vi en ti?». Mavis se quedó mirando su ensalada, incapaz de levantar la vista. Sabía que si miraba a su marido ahora, él vería lágrimas, y eso solo lo enfurecería más. «Lo siento». Su voz era apenas audible. Lo siento», se burló Tate. «Es todo lo que puedes decir. Es como un disco rayado». Se bebió el vino de un trago y dejó el vaso bruscamente. «Pero sabes una cosa, sigo intentando salvar nuestro matrimonio. Incluso tengo una sorpresa para nuestro aniversario. Algo especial». Mavis levantó por fin la vista. «¿Una sorpresa?». Tate sonrió, pero su sonrisa no presagiaba nada bueno. «Ah, sí, creo que te va a gustar. ¿O no? De cualquier manera será inolvidable». Volvió a llenar su vaso y la saludó. «Por los 10 años, cariño, y por lo que nos espera». Mavis captó una nota en su voz que la dejó helada. Era el tono que Tate usaba antes de lastimarla. Un tono en el que se podía oír la anticipación del sufrimiento ajeno. ¿Hacer qué? Mavis se preguntó mentalmente, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo respuesta. Aguantar. Esa noche, despierta junto a Tate que roncaba, Mavis pensó en lo que Zora le había dicho. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Quizá era hora de empezar.
A Tate Calloway le encantaba que todos le admiraran. Ahora, de pie frente a los 40 empleados de su empresa, sintió un torrente familiar de energía. La energía era más embriagadora que cualquier alcohol. El proyecto de Riverside es clave para el futuro de nuestra empresa y de la ciudad. Resonó su profunda voz en la sala de conferencias. El alcalde ya ha expresado su gratitud personal por nuestro compromiso de convertir este terreno abandonado en un nuevo barrio residencial. Lo que no mencionó fue que el terreno había llegado a la empresa a un precio sospechosamente bajo tras una serie de cenas privadas con miembros del ayuntamiento, y que el alcalde recibirá mucho más que un agradecimiento por los beneficios. Hoy, les presento al hombre que convertirá nuestra visión en realidad. Hizo una pausa dramática Tate. Faris Aldrich, el arquitecto principal del proyecto. Se hizo a un lado, dejando sitio a la mujer que antes se había sentado en primera fila. Bajita, delgada, con un mechón de pelo pelirrojo recogido en un moño informal y unos penetrantes ojos verdes, se movía con una especie de gracia felina. Gracias, señor Calloway. Su voz suave y ronca captó al instante la atención del público. Faris comenzó su presentación. Materiales modernos y sostenibles, aprovechamiento máximo de la luz natural, espacios públicos integrados en la urbanización. Tate la observaba sin ocultar una sonrisa de satisfacción. No solo era guapa en apariencia, su inteligencia, talento y ambición la hacían irresistible. A sus 32 años, Faris ya era una de las 10 arquitectas más prometedoras del país. Mientras hablaba, Tate estudió las reacciones de su personal. Los hombres la miraban con evidente admiración, las mujeres con envidia mal disimulada. Era exactamente el efecto que esperaba. Después de la presentación, cuando todos se habían marchado, Tate y Faris se quedaron solos en la sala de conferencias. «Has estado genial». Tate se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. «¿Profesionalmente o...?» Se dio la vuelta con una leve risita. «En todos los sentidos». Bajó las manos y le rodeó la cintura. Faris se soltó del abrazo con facilidad. «Aquí no, Tate. Paredes de cristal, ¿recuerdas?» Frunció el ceño. Su resistencia siempre lo enfurecía y lo frustraba al mismo tiempo. Mavis nunca se resistía, ni siquiera cuando debía. Faris era diferente, brillante, independiente, voluntariosa. «Mi coche está en el aparcamiento subterráneo», dijo bajando la voz. «Está bastante apartado». Faris negó con la cabeza, recogiendo papeles de su escritorio. «Tengo que ir a la obra, comprobar los avances en la limpieza del solar. Puede esperar». La voz de Tate adquirió un tono autoritario. «No, no puede», lo miró fijamente a los ojos. «Y ese es mi trabajo, Tate. No voy a descuidarlo, ni siquiera por ti». Apretó la mandíbula, reprimiendo un destello de irritación. Mavis era más fácil. Decía «why» y preguntaba «¿qué tan alto?». Pero era la sumisión de su mujer lo único que le había hecho despreciarla últimamente. «¿Cenamos esta noche?», preguntó, tratando de suavizar el tono. «Tengo una reunión con los contratistas». Faris cerró la cremallera de su maletín. «Probablemente mañana. Te llamé ayer. Estaba ocupada. ¿Con qué? ¿O con quién?». No pudo contener su arrebato de celos. Faris suspiró. «Tate, ya hemos tenido esta discusión. No te rindo cuentas de cada minuto de mi tiempo». «Trabajas para mí», le recordó él. «Trabajo para tu empresa», corrigió ella. «Y mi contrato no incluye favores sexuales. Esa era tu condición, ¿recuerdas? No mezclar trabajo y... personal». Tate sintió que la ira le subía por dentro en una ola caliente. Dio un paso hacia ella, asomándose con toda su imponente estatura. «Te estás olvidando de ti misma, Faris. Podría despedirte con una palabra». En lugar de retroceder, sonrió con calma y frialdad. «Claro que puedes.
y perderás al mejor arquitecto que podrías haber encontrado para este proyecto, y tendrás que explicar a los inversores por qué se ha retrasado el plazo. Y tendrás que buscar a alguien que acepte trabajar contigo después de haber echado sin motivo a un especialista de ese calibre. Tate se congeló, sintiéndose acorralado. Ella tenía razón, maldita sea. El proyecto Riverside era demasiado importante. No podía permitirse un retraso. «Estás poniendo a prueba mis límites», gruñó entre dientes. «No, solo te los recuerdo». Faris se dirigió a la puerta. «Te enviaré un informe sobre el lugar esta noche». Cuando se marchó, Tate golpeó la mesa con fuerza. Odiaba que alguien le desafiara, sobre todo una mujer. En su despacho, Tate se sirvió un whisky, aunque solo eran las 11 de la mañana. A través de la pared de cristal, podía ver a sus empleados bullendo en el espacio abierto de la oficina. Todos le temían, y con razón. El miedo era la herramienta de gestión más eficaz. Sonó el teléfono. Un nombre apareció en la pantalla. «Davis. Aquí Calloway». «Señor Calloway, tenemos un problema con la obra», sonaba tenso Randall Davis, el jefe del equipo de construcción. El desmonte dejó al descubierto lo que parecían antiguos cementerios. Tate maldijo. «¿Qué demonios? ¿No había un estudio preliminar?» «Sí, señor, pero esta parte del sitio no era parte del área de estudio. Está fuera del plan de desbroce original». Tate se apretó el puente de la nariz, tratando de contener su ira. «¿Qué tan serio es esto? Si realmente son enterramientos, tendremos que parar el trabajo y llamar a los arqueólogos. Eso podría retrasar el proyecto durante meses». «No te atrevas a parar nada», gruñó Tate. «Y ni una palabra a nadie». «Pero señor, la ley exige...» «Al diablo con la ley». Tate alzó la voz y luego, al darse cuenta de que podían oírle, continuó en voz baja. «Escúcheme con atención, Davis. Rellena esos malditos huesos o lo que sea que tengas. Siga con su trabajo como si no hubiera encontrado nada. Si alguien pregunta, eran restos de animales. ¿Entendido?» Silencio al otro lado de la línea. «¿Davis?» «Sí, señor», respondió de mala gana. «Pero si esto se sabe, nadie se enterará si mantienes la boca cerrada. Y si lo haces...» Tate no terminó su amenaza, pero no lo necesitaba. «Estaré allí en 1 hora. No hagas nada hasta que llegue». Colgó el teléfono y bebió un trago de whisky. Esto era lo único que faltaba. Los arqueólogos, la investigación, el papeleo, todo eso podía dar al traste con el calendario de construcción. Y el calendario era apretado. El alcalde quería cortar la cinta antes de las próximas elecciones. Tate volvió a llenar su vaso y miró la foto enmarcada que había sobre la mesa. Él y Mavis el día de su boda. Parecía feliz y asustada al mismo tiempo. Sabía ya entonces dónde se metía, o se había dado cuenta más tarde. Arrugó la nariz al recordar la cena de la noche anterior en el Bistro Marais. Mavis era más patética cada año que pasaba, pálida, sin agallas, aburrida. Tate se preguntaba a menudo por qué la soportaba. El divorcio habría sido la solución fácil. Pero el divorcio significaba dividir los bienes, y dadas algunas de las peculiaridades de su negocio, cualquier litigio podría dar lugar a una atención no deseada por parte de Hacienda. Además, Mavis sabía demasiado, no sobre los asuntos de la empresa, por supuesto, él nunca le había dejado entrar en los detalles, pero sobre su carácter, sus métodos de persuasión. No, el divorcio era demasiado arriesgado. Era más fácil mantenerla subordinada, lo suficientemente intimidada como para que ni se le ocurriera resistirse. Y sin embargo, ayer había notado algo nuevo en sus ojos, una chispa que no había estado allí antes. Le molestaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número estaba oculto. «Calloway». «Señor Calloway, soy Rodríguez, de Hacienda». Tate se tensó. «¿A qué debo el honor?» «Estamos llevando a cabo una revisión rutinaria de documentos del proyecto Riverside».
Necesitamos aclarar algunos detalles del acuerdo de cesión de terrenos con el ayuntamiento. Estoy de viaje, mintió Tate. Puedo llamarte dentro de unas horas. Claro, aceptó Rodríguez. O podemos concertar una reunión en tu despacho mañana. Prefiero ir yo mismo, con el papeleo. Lo que más le convenga. ¿Mañana a las 10? Hecho. Tate colgó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Hacienda. Justo lo que necesitaba ahora. Abrió la caja fuerte, sacó una carpeta con la etiqueta Riverside Personal y hojeó los documentos. El precio oficial de la propiedad se había subestimado 3 veces. Pagó la diferencia en efectivo a los concejales, práctica habitual en el negocio de la construcción, pero no algo de lo que mereciera la pena alardear. Era hora de traer a nuestro propio hombre de Hacienda. Costaría dinero extra, pero la seguridad merecía cualquier gasto. Tate miró el reloj. Tenía que ir a la obra y solucionar el problema de los malditos huesos. Cogió el teléfono para llamar a un conductor, pero cambió de idea y marcó otro número. «Faris, soy yo. ¿Puedes venir a comisaría ahora mismo? Hay un problema». «Sí, uno grande. Necesito tu opinión profesional». No pudo evitar sonreír cuando ella accedió. A pesar de su independencia, Faris era una profesional y no podía ignorar los problemas asociados al proyecto. Las obras de Riverside bullían de actividad. La maquinaria pesada despejaba la zona de viejos edificios y los obreros marcaban los futuros servicios públicos. Davis, arrastrando los pies nerviosamente, le esperaba junto a la valla. «¿Dónde?», preguntó Tate sin saludar. «En la esquina más alejada de la propiedad, cerca del río. Allí había una iglesia antes de la guerra civil. Al parecer, había un cementerio cerca». Tate apretó los puños. «Eso podría complicar las cosas. ¿Quién más lo sabe?» «Solo el capataz de la excavadora y yo. Paramos el trabajo en ese sitio, dijimos que encontramos un proyectil sin explotar». «Muy bien, muéstramelo. Muéstrame». Caminaron a través del sitio hasta el otro lado. Un trozo de tierra estaba cercado con cinta. Tate vio un agujero de unos 2 metros de profundidad, y en él tablones de madera que parecían restos de ataúdes y fragmentos blancos que solo podían ser huesos humanos. «Mierda», regañó Tate. «¿Cuántos hay? Es difícil de decir, pero parece un cementerio entero». Davis parecía preocupado. «Señor Calloway, comprendo la importancia del proyecto, pero esto es ilegal. Tenemos que avisar a las autoridades». Tate lo miró con dureza. «Llevas 5 años trabajando para mí, Davis. Te he dado 3 aumentos en ese tiempo. Cuando tu hija ingresó en el hospital, ¿quién pagó su tratamiento? Cuando tu hermano se endeudó, ¿quién le ayudó?» Davis bajó los ojos. «Usted, señor». «Sí, señor. Y ahora le pido un favor, una vez para hacer la vista gorda a las formalidades». «Pero no son formalidades, señor. Es la ley, y son los ancestros de alguien». Tate se acercó, bajando la voz a un susurro amenazador. «No me importa la ley ni los parientes muertos de alguien, solo me importa mi proyecto. Y a menos que quieras perder de repente tu trabajo y tu capacidad para pagar la hipoteca, harás lo que yo te diga. Rellena este agujero, mueve la construcción a esta parte del sitio y olvida que alguna vez encontraste algo. ¿Entendido?» Davis tragó saliva, pero asintió. «Ahí está la señorita Aldrich», sonrió Tate de pronto al ver que Faris se acercaba. «Davis, déjanos solos». Faris iba vestida con unos prácticos vaqueros, una camisa y un chaleco de obra con el logotipo de la empresa. Aún así, estaba sexy. «¿Cuál es el problema?» Miró alrededor de la zona vallada. Un pequeño obstáculo. Tate señaló un agujero. Un antiguo cementerio. No estaba marcado en ningún mapa. Faris se acercó al borde del agujero y frunció el ceño. «Esto es serio, Tate. Por ley, tenemos que detener las obras y llamar a los arqueólogos». «Legalmente, sí», aceptó. «Pero eso acabaría con nuestro calendario. Piensa en lo que tardaríamos en investigar, exhumar, volver a enterrar».
meses, si no años. No podemos ignorar los restos humanos. ¿Por qué no? Tate se encogió de hombros. Estas personas murieron hace cientos de años. Nadie va a ir a sus tumbas con flores, y nuestro proyecto beneficiará a miles de personas vivas. Faris negó con la cabeza. Está mal e ilegal. Faris. Tate le puso una mano en el hombro. Eres pragmático. Yo también lo soy. Estamos construyendo para el futuro, no preservando el pasado. ¿Quién va a estar peor si aceleramos el proceso? Es una cuestión de ética, Tate, no de sentido práctico. La ética no construye casas, dijo. Mira, no te estoy pidiendo que entierres estos huesos personalmente. Simplemente ignóralos. Yo me ocuparé de todo. Faris lo miró fijamente durante un largo instante y luego desvió la vista hacia los restos. Ya has tomado una decisión, ¿verdad? No importa lo que yo diga. Sí, respondió Tate con sinceridad. Pero para mí es importante que estés de mi lado. Se dio la vuelta y se abrazó a sí misma. No puedo apoyar eso, Tate, pero tampoco puedo impedírtelo. Ya basta, sonrió Tate. Y no te preocupes, nadie lo sabrá nunca. Hizo una seña a Davis, que esperaba a un lado. Empieza a dormirte, hoy mismo. Utiliza las excavadoras del otro lado que trabajen toda la noche si es necesario. Sí, señor. Davis evitó mirarle a los ojos. Cuando se hubo ido, Tate se volvió hacia Faris. ¿Cenamos esta noche? Solo para relajarnos después de un día duro. No creo que sea una buena idea. Parecía disgustada. ¿Por qué no? ¿Por esto? Señaló con la cabeza hacia la fosa. No seas tan sentimental. Estos son negocios. No, Tate, no es un negocio. Es tu forma de conseguir lo que quieres pase lo que pase. Faris lo miró directamente a los ojos. Y no estoy seguro de querer formar parte de ello. Tate sintió una oleada de ira que le resultaba familiar. ¿Cómo se atrevía a juzgarlo? ¿Quién se creía que era? No te olvides de ti. Su voz se volvió fría. Estás aquí por mí. Podría eliminarte del proyecto con la misma facilidad. Eso es, sonrió Faris con amargura. Cuando no puedes salirte con la tuya con el afecto, recurres a las amenazas. Me pregunto si haces eso con todas las mujeres de tu vida. No te atrevas a hablarme así. Tate dio un paso hacia ella imponiéndose con toda su estatura. Para su sorpresa, Faris no retrocedió. ¿O qué? ¿Me vas a pegar como a Mavis? Tate se quedó helado. ¿Qué? He visto los moratones, Tate. En sus muñecas, en su cuello. No estoy ciego. No sabes nada de mi familia. Apretó los dientes. Sé lo suficiente. Faris negó con la cabeza. Creo que a partir de ahora será mejor que seamos estrictamente profesionales. Se dio la vuelta para marcharse, pero Tate la agarró del brazo. No irás a ninguna parte hasta que yo lo diga. Faris le miró la mano y luego a los ojos. Suéltame, ahora mismo. O gritaré tan fuerte que todos los trabajadores vendrán corriendo. Y entonces tendrás que explicar no solo lo de los huesos, sino por qué atacaste al arquitecto del proyecto. Tate soltó los dedos lentamente, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Tenía razón, había testigos. Aún no hemos terminado de hablar de esto, advirtió. No, Tate, hemos terminado. Completamente. Faris caminó a paso ligero hacia su coche sin darse la vuelta. Tate la siguió con la mirada, luchando contra el impulso de alcanzarla y demostrarle quién mandaba. Pero en lugar de eso, sacó el teléfono y marcó un número. Prepara la documentación para rescindir el contrato con Aldrich & Associates, ordenó a su abogado. Quiero deshacerme de ellos lo antes posible. ¿Por qué motivos, señor?, preguntó el abogado con cautela. Encuentre los motivos, gritó Tate. Impago, incumplimiento de las condiciones, me da igual. Hágalo. Colgó el teléfono y respiró hondo, tratando de calmarse. ¿La zorra creía que podía jugar con él? ¿Rechazarlo? ¿Darle instrucciones sobre cómo llevar su negocio? Le enseñaría lo caro que salía traicionar a Tate Calloway. Pero primero, en primer lugar, el problema con Mavis tenía que ser tratado,
Su comportamiento últimamente le había estado molestando. Algo había cambiado. Tal vez alguien estaba influyendo en ella, haciéndola pensar que podría dejarlo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su secretaria. Reserva una mesa en el Bistro Marai para 3, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, y envía una invitación a Faris Aldrich en mi nombre. Dile que es para el proyecto Riverside. Importante. Luego, tras un segundo de deliberación, añadió: y búscame información detallada sobre Zora Sims en los archivos históricos, especialmente interesado en cualquier cosa que pueda usarse contra ella. Tate sonrió satisfecho, imaginando cómo sería aquella cena. Mavis y Faris en la misma mesa, una colisión de dos mundos, su esposa y su amante. Sería la manera perfecta de enseñar a ambas mujeres una lección, y especialmente a Mavis. Es hora de mostrarle que ella nunca puede escapar, que tratar de enfrentarse a él le costaría mucho más que simple dolor o humillación. Después de esta noche, ella siempre recordaría su lugar. El 12 de mayo era inusualmente cálido para ser primavera. Mavis estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, alisando las arrugas del vestido azul marino que se había puesto por insistencia de Tate. «Ponte el azul con la espalda abierta», le había escrito en un mensaje. No era una petición, era una orden. A pesar del calor que hacía, Mavis sintió un escalofrío. 10 años de matrimonio, toda una vida, su vida, entregada a un hombre que cada año que pasaba ocultaba menos su desprecio por ella. «¿Te sienta bien?», se estremeció Mavis al ver el reflejo de Tate en el espejo, de pie en la puerta del dormitorio. «Pero sigues estando demasiado delgada». Ella asintió en silencio, ignorando habitualmente las críticas. A lo largo de los años de matrimonio, Mavis había aprendido a no reaccionar ante sus comentarios. Demasiado gorda, demasiado delgada, demasiado pálida, demasiado brillante. Tate siempre encontraba un motivo para quejarse. «He reservado un coche para las 7:30. Tate se ajustó los gemelos de la camisa. «No llegues tarde». «Vale». Mavis miró el reloj. Aún le quedaban 20 minutos. Cuando Tate salió, abrió el cajón del tocador y sacó una cajita envuelta en papel de plata. Un regalo de aniversario. Los gemelos de oro blanco para los que había estado ahorrando durante 3 meses. No es que no pudieran permitirse cosas caras. La empresa de Kate prosperaba, pero él controlaba todo el dinero de la familia. Mavis recibía dinero de bolsillo como si fuera una niña, no una mujer adulta con un título y una carrera. Estaba metiendo la caja en el bolso cuando la voz impaciente de Tate llegó desde el pasillo. «Mavis, ha llegado el coche». Exactamente a las 8 en punto entraron en Bistro Mare. Un esbelto maitre de modales impecables les acompañó a una mesa junto a la ventana que daba al parque. Para sorpresa de Mavis, la mesa estaba puesta para 3. «¿Esperamos a alguien?», preguntó cuando estuvieron sentados. Tate sonrió, esa sonrisa especial que no afectaba a sus ojos y que siempre presagiaba problemas. «Sorpresa, cariño. Te prometí algo especial para nuestro aniversario». Mavis sintió un nudo en el estómago. Tate y sus sorpresas. La última Shido había sido la humillación pública en la fiesta de la empresa, cuando la obligó a contar a todo el mundo cómo una vez había confundido los nombres de los socios de su marido, haciéndole pasar vergüenza. «Oh, ahí está nuestro invitado», se levantó Tate, mirando hacia la entrada. Mavis se volvió y vio a una mujer que se dirigía hacia su mesa. Alta, esbelta, pelirroja y de expresivos ojos verdes, se movía con la seguridad de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Llevaba un vestido negro ajustado que realzaba su esbelta figura. «Faris, me alegro de que hayas venido». Tate besó a la mujer en la mejilla y mantuvo la mano en la cintura de ella un poco más de lo debido. «Pido disculpas por llegar tarde». La voz de la desconocida era grave, ligeramente ronca. «Tráfico».
Te presento a mi mujer, Mavis, le presentó Tate. Mavis, este es Faris Aldrich, el arquitecto del proyecto Riverside. Mavis le tendió la mano, esforzándose por mantener la calma. Faris, la misma mujer que la había llamado el otro día, la arquitecta de la que Tate había hablado con tanta admiración. Encantada de conocerla, dijo Mavis, notando cómo Faris miraba rápidamente a Tate, como buscando una pista. Igualmente, le estrechó la mano Faris. Su marido me ha hablado mucho de usted. ¿De veras? Mavis no pudo ocultar su sorpresa. Tate nunca hablaba de ella a sus colegas, salvo cuando quería burlarse de su bon vieil. Claro, Tate sentó a Faris a su lado frente a Mavis. Siempre digo que no se puede construir un negocio de éxito sin un apoyo, y Mavis ha sido mi apoyo durante 10 años. Por cierto, hoy es nuestro aniversario. ¡Felicitaciones! Faris parecía realmente sorprendido. No lo sabía. Si hubiera sabido que era un día tan importante, no habría dicho que sí. Tonterías, dijo Tate. ¿Qué mejor manera de celebrar este día que con las dos mujeres más importantes de mi vida? Mavis sintió que se le iba la sangre de la cara. ¿Las dos mujeres más importantes de su vida? ¿De verdad había dicho eso? Miró a Faris y se dio cuenta de que se frotaba nerviosamente la servilleta. El arquitecto parecía sentirse igual de incómodo. El camarero se acercó y Tate pidió una botella de champán sin preguntar qué querían las mujeres. Por 10 años, alzó la copa mientras servían el champán. Y por los nuevos comienzos. Faris bebió con cautela, evitando mirar a Mavis. Algo en su comportamiento sugería que esta reunión era una sorpresa para ella. «Háblame del proyecto Riverside», rompió Mavis el incómodo silencio, tratando de hablar con calma, aunque por dentro le bullían la ira y la humillación. «Tate dice que es muy importante para la empresa». «Sí, es el proyecto más ambicioso en el que he trabajado», dijo Faris agradecido. Estamos convirtiendo una zona industrial abandonada en un barrio moderno con un parque, un colegio, espacios públicos. Faris es una visionaria, la interrumpió Tate, poniendo la mano en el hombro de la arquitecta. Ve posibilidades donde otros solo ven problemas. Y yo también. Miró a Mavis significativamente y ella se dio cuenta de la implicación oculta. Faris era como él, estaba a su nivel, a diferencia de la propia Mavis. Suena encantador, se obligó Mavis a sonreír. ¿Cómo conoció a mi marido, señorita Aldrich? Por favor, llámeme Faris. La mujer trataba claramente de suavizar la incomodidad. Nos conocimos en un congreso de urbanismo el año pasado. Yo era ponente y Tate uno de los patrocinadores. Y enseguida supe que era la persona adecuada para Riverside. Tate volvió a mirar a Faris con indisimulada admiración. Talentosa, ambiciosa, valiente. Congeniamos enseguida. En ese momento, Mavis se fijó en una fina cadena de oro que Faris llevaba al cuello con un pequeño colgante de diamantes, exactamente igual al que figuraba en el recibo de la joyería encontrado en el bolsillo de Tate. Para F, con admiración. Todo encajaba. Tate no solo la había llevado a una cena de negocios, deliberadamente se la había cargado con su amante, en su aniversario. «Hacéis una pareja increíblemente guapa», dijo Mavis sorprendida, mirando a su marido. Tate se atragantó con el champán. «¿Qué? Faris y tú, ambos tan exitosos, decididos, perfectos el uno para el otro». Faris bajó los ojos con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Mavis, no lo entiendes». «No, lo entiendo perfectamente, Tate», la interrumpió, sintiendo que la ira que había estado conteniendo durante años surgía en su interior. «No me has traído aquí para celebrar nuestro aniversario. Querías demostrarme que tenías otra mujer, humillarme, como siempre». «Señor Calloway». Faris se dirigió a Tate con voz tensa. «Dijiste que era una cena de negocios. No mencionaste el aniversario». «No me mires así», le espetó Tate. «No he hecho nada malo.
Somos adultos. Y sí, tú y yo tenemos una relación especial, Faris. Mavis se iba a enterar tarde o temprano. Una relación especial, repitió Faris. ¿Es eso lo que llamas acoso y chantaje? Mavis desvió la mirada de su marido al arquitecto. ¿Chantaje? Faris se levantó bruscamente. No voy a participar en sus juegos familiares, señor Calloway. Búsquese otro arquitecto para su proyecto. Siéntate, gruñó Tate, agarrándola del brazo. Siéntese o se acabó su carrera. Faris le soltó el brazo. Amenázame todo lo que quieras. Tengo pruebas de todo lo que has intentado hacerme y de todo lo que le estás haciendo al proyecto Riverside, incluidos los huesos que ordenaste enterrar. La cara de Tate se puso roja de rabia. No te atreverías. No, no volverás a tocarme. Faris se volvió hacia Mavis. Siento lo ocurrido. Te mereces algo mejor. Con esas palabras se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante. Tate y Mavis permanecieron en la mesa en un silencio atónito. Mavis veía que los clientes de las mesas vecinas los miraban con curiosidad. Bueno, dijo al fin, sorprendida de su propia calma. Ha sido una sorpresa inolvidable. Gracias por mostrarme cómo eres en realidad. Cállate, siseó Tate. Cállate de una vez. No, sacudió Mavis la cabeza. Llevo 10 años callada. Ya no lo haré. Sacó una caja de regalo del bolso y la puso sobre la mesa. Esto es para ti, para tu aniversario. Llevo 3 meses ahorrando. Quería hacer algo bonito para ti. Fui una idiota. Tate ni siquiera miró el regalo. Nos vamos, nos vamos. No, no nos vamos. Quiero terminar esta conversación aquí y ahora. Mavis cuadró los hombros, sintiendo que su respiración se aliviaba con cada palabra. Voy a pedir el divorcio. Se hizo el silencio. Tate la miró como si de pronto hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué has dicho? He dicho que voy a divorciarme, repitió Mavis, sin creerse su propia osadía. Basta, Tate. No más humillaciones, no más palizas, no más control. Me merezco algo mejor, como dijo Faris. Tate se echó a reír, ruidosa y odiosamente. ¿A dónde vas a ir? ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te necesita, viejo, aburrido, patético? Tengo 34 años, Tate. No soy vieja. Y tengo una profesión, amigos. Mavis sintió en su interior el fuego que había reprimido durante tanto tiempo. Y tendré la mitad de todo lo que hemos ganado en 10 años de matrimonio. Legalmente. Las últimas palabras dieron en el blanco. Tate guardó silencio de repente, con los ojos entrecerrados. No tendrás nada, nada. Ya veremos. Mavis empezó a recoger su bolso, preparándose para marcharse. No voy a volver a casa. Hoy no, y quizá nunca. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Siseó Tate, inclinándose sobre la mesa. Mavis lo miró directamente a los ojos. Un hombre, que había soportado un trato infrahumano durante demasiado tiempo. Era el colmo. Tate se levantó de un salto, rodeó la mesa y, antes de que Mavis pudiera reaccionar, su mano cayó con fuerza sobre su mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del restaurante. Mavis sintió que la piel le ardía y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero mantuvo la mirada firme. Por primera vez en sus años de matrimonio, no se encogió, no se disculpó, no intentó fingir que no había ocurrido. Esto es lo que eres, Tate Calloway, dijo lo bastante alto como para que la oyeran en las mesas vecinas. Un hombre que golpea a las mujeres cuando no puede manejarlas con palabras. El maitre ya se dirigía a su mesa, seguido de un corpulento guardia de seguridad. Señor, voy a tener que pedirle que abandone el restaurante, le dijo severamente a Tate. ¿Quién demonios eres tú para decirme lo que tengo que hacer?, rugió Tate. Puedo comprar y vender esta mierda de restaurante. Si lo prefiere, puede hablarlo con la policía, respondió tranquilamente el maitre, señalando con la cabeza al guardia que se acercaba. Tate miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que todos los ojos estaban puestos en él. Su reputación en la ciudad,
Su imagen de hombre de negocios y filántropo de éxito se desmoronaba ante decenas de testigos. Esto no ha terminado, siseó a Mavis antes de darse la vuelta y caminar enérgicamente hacia la salida. ¿Necesita ayuda, señora? El maitre se volvió hacia Mavis. ¿Llamo a un taxi o a la policía? Mavis se tocó la mejilla, que aún le ardía por el golpe. Un taxi, por favor. ¿Y la cuenta? Está todo pagado, dijo suavemente el maitre. ¿Y si me disculpa? La mujer que estaba con usted está delante. Me dijo que le dijera que la esperaba por si quería hablar. Mavis asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Aún no se le había pasado el shock de lo ocurrido, pero en el fondo sabía que acababa de romper las cadenas que había ayudado a forjar todos estos años. Faris estaba fuera del restaurante, fumando nerviosamente. «He visto lo que ha pasado», dijo, dejando caer el cigarrillo y pisándolo con el tacón. «¿Te encuentras bien?» «No», respondió Mavis con sinceridad, «pero creo que lo estaré. Suele». Faris no terminó la pregunta, pero Mavis comprendió. «Sí, durante todo nuestro matrimonio, pero no suele hacerlo en público». Faris sacudió la cabeza, su rostro expresaba auténtica simpatía. «Lo siento mucho. Si hubiera sabido desde el principio que estaba casado». Dijo que estaba divorciado. «No te disculpes», sonrió Mavis débilmente. «No es culpa tuya que mi marido sea un manipulador y un mentiroso, y parece que tú también eres su víctima». Faris sonrió con amargura. «Me amenazó con arruinar mi carrera si no. No estaba con él. Primero fueron regalos, cumplidos, promesas. Luego, amenazas. El clásico patrón del maltratador». «Sí, la conozco bien», suspiró Mavis. «¿A qué te referías cuando hablabas de huesos?» Faris miró a su alrededor, como si comprobara si alguien podía oírles. Encontraron un viejo cementerio en la zona de Riverside. Tate les ordenó que enterraran los restos y siguieran construyendo. Es ilegal e inmoral. ¿Puede probarlo? Tengo fotografías y cintas de conversaciones. Faris miró a Mavis con aprecio. ¿De verdad, realmente vas a pedir el divorcio? Sí, respondió Mavis con firmeza. Hoy todo había cambiado. Había cruzado la línea. El taxi llamado por el maitre se detuvo frente al restaurante. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Faris. No vuelvas a casa, al menos esta noche. Está furioso. Puedo ir a casa de una amiga. Mavis pensó en Zora, que se había ofrecido a ayudarla a lo largo de los años. Y deberías tener cuidado. Tate no es de los que perdonan. Lo sé. Faris sacó una tarjeta de visita del bolso. Aquí tienes mi número. Llámame si quieres hablar. Y, si decides tomar medidas contra él, estoy aquí para ayudarte. Tengo información que podría serte útil. Mavis cogió la tarjeta, sintiendo una extraña conexión con esta mujer a la que hacía una hora había considerado una enemiga. Se lo agradezco. Quizá acepte su oferta. Mientras el taxi se alejaba, Mavis observó la figura de Faris alejándose y pensó en cómo los destinos a veces se entrelazan de formas extrañas. Hoy, Tate había querido humillarla enfrentándola a su amante. En lugar de eso, le había dado un aliado inesperado. En el coche, Mavis sacó su teléfono y marcó el número de Zora. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «¿Recuerdas cuando me preguntaste si necesitaba ayuda? Ahora sí». 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo en un barrio tranquilo. Zora ya estaba esperando en el porche. Cuando vio la mancha roja en la mejilla de Mavis, abrazó en silencio a su amiga. «Vamos dentro», dijo en voz baja. «Tengo hielo para tu mejilla y una botella de vino para tu alma». Mavis asintió, sintiendo cómo las lágrimas rompían por fin las barreras que tanto le había costado construir durante toda la noche. Pero no eran lágrimas de desesperación ni de miedo. Eran lágrimas de alivio. Por primera vez en 10 años, había dicho que no. Y aunque le quedaba un duro camino por delante,
sabía que nunca volvería a su antigua vida. La casa de Sora era cálida y acogedora. Los libros en las estanterías, la suave luz de las lámparas, el olor a café recién hecho. Era un lugar seguro, un refugio contra la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuéntamelo todo. Sora sentó a Mavis en el sofá y le puso una bolsa de hielo en la mejilla. Y Mavis lo hizo, sobre Tate, sobre Faris, sobre la bofetada pública y sobre su decisión de solicitar el divorcio. Con cada palabra sentía cómo se desvanecía el peso del silencio, cómo se disolvía la vergüenza que había llevado dentro todos estos años. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Sora cuando Mavis hubo terminado su relato. «¿Sabes cuántas veces quise decirte que lo dejaras? Pero sabía que tenías que tomar la decisión tú sola». «Tenía miedo», admitió Mavis. «No solo de su ira, tenía miedo de estar sola, empezar de cero». «No estás sola», Sora le apretó la mano. «Me tienes a mí. Y parece que esta Faris también está dispuesta a ayudar. Por cierto, ¿qué opinas de ella?» Mavis se lo pensó un momento. «Creo que es tan víctima como yo, solo que no roto tan mal». Y mencionó algo acerca de las actividades ilegales de Tate en el sitio de construcción de Riverside. Algo sobre los huesos que había ordenado enterrar. Sora se enderezó, con los ojos brillantes. «¿En serio? Eso podría ser importante para tu divorcio. Si Tate tiene problemas con la justicia, podrías obtener mucho más en el reparto de bienes». «No he pensado en ello», admitió Mavis. «Solo quiero librarme de él». «Y lo serás», le aseguró Sora. «Pero también necesitarás dinero para empezar una nueva vida. Y él tiene que pagar por todo lo que te ha hecho». El teléfono de Mavis sonó. El nombre de Tate apareció en la pantalla. Le mostró la pantalla a Sora. «No contestes», le aconsejó. «Déjale sufrir». Mavis dudó. Los viejos temores aún persistían en ella. Había aprendido durante años de matrimonio que era peligroso ignorar las llamadas de Tate, pero hoy era diferente. Hoy había tomado una decisión. El teléfono seguía sonando, pero Mavis colgó la pantalla. Ya no saltaría a sus órdenes, ya no temería su ira. «¿Sabes qué es lo más raro?», le dijo a Sora. «Me siento libre, por primera vez en 10 años». «Eso es solo el principio», sonrió Sora. «Ahora puedes ser lo que quieras, hacer cualquier cosa, vivir para ti misma, no para él». Mavis asintió, recordando las palabras que Sora le había dicho hacía unos días. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». Ahora tenía todo un futuro para responder a esa pregunta, y estaba dispuesta a empezar ahora mismo. Mavis se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba. Una habitación desconocida, paredes de un azul suave, estanterías en lugar de muebles caros. Y entonces todo volvió a su memoria. La cena en el restaurante, Faris, la bofetada, la sentencia de divorcio, la casa de Sora. Se tocó la mejilla con cautela. El dolor casi había remitido, pero aún podía sentirlo al tocarla. Mirando la mesilla de noche, Mavis vio su teléfono. 10 llamadas perdidas de Tate. 23 mensajes. Ni siquiera se molestó en leerlos. En su lugar, abrió un mensaje de un número desconocido. «Soy Faris. Quería saber si estabas bien. Avísame si necesitas ayuda». Mavis respondió. «Estoy bien. Estoy en casa de una amiga. Gracias por preocuparte». Un momento después llegó la respuesta. «Me alegra oírlo. Tate me ha estado llamando toda la noche, amenazándome. Creo que deberíamos vernos. Tengo algo que podrías necesitar». Mavis colgó el teléfono y se levantó de la cama. La casa olía a café recién hecho y a tostadas. Se puso la bata que Sora le había ofrecido y bajó a la cocina. Sora estaba sentada en una mesita junto a la ventana, absorta en la lectura de unos documentos. Cuando vio a Mavis, sonrió. «Buenos días. ¿Cómo se encuentra?» «Extraña», admitió Mavis con sinceridad, aceptando la taza de café que le tendía.
como si despertara de un largo sueño, o como si hubiera caído en un sueño. Es normal, asintió Sora. Acabas de dar el primer paso hacia la liberación. Siempre es un poco desorientador. Mavis se sentó frente a su amiga y miró con curiosidad los papeles esparcidos por la mesa. ¿Qué es esto? Los papeles que necesitarás para el divorcio. Sora acercó una de las carpetas a Mavis. Por algo te he estado preguntando todos estos años si necesitabas ayuda. Me estaba preparando por si alguna vez la necesitabas. Mavis abrió la carpeta. Dentro había formularios de solicitud, extractos de la ley, información sobre abogados locales especializados en casos de violencia doméstica. ¿Te has estado todo este tiempo? Por supuesto, Sora dio un sorbo a su café. Fui fiscal, ¿recuerdas? 7 años llevando casos de violencia doméstica antes de retirarme a los archivos. Sé cómo funciona. Y he visto tus moratones, Mavis. Todos esos años. Mavis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué no dijiste nada? Lo hice, dijo Sora en voz baja. Cada vez que te preguntaba si necesitabas ayuda, pero tenías que tomar tu propia decisión. Nadie puede dar ese paso por ti. Mavis asintió, dándose cuenta de que Sora tenía razón. ¿Cuántas veces su amiga le había pedido ayuda y ella se había negado, asegurándole que todo estaba bien, que Tate solo estaba cansada, que era culpa suya? Faris Aldrich me escribió, dijo Mavis cambiando de tema. Dice que Tate la amenazó anoche y que tiene algo que podría ayudarme. Sora se enderezó y entrecerró los ojos. ¿El qué exactamente? No lo sé. Sugiere que nos veamos. Sora golpeó la mesa con los dedos, pensativa. ¿Mencionaste que hablaba de una actividad ilegal de Tate? ¿Algo sobre huesos en una obra? Sí, y alguna manipulación de contratos, suspiró Mavis. Nunca me metí en sus asuntos, Sora. Siempre dijo que las mujeres no tenían cabida en los asuntos de negocios. ¿Y tú te lo creíste? Sora enarcó una ceja con escepticismo. Ya, no lo sé. Mavis bajó los ojos. Estaba tan acostumbrada a creer todo lo que decía. Era más fácil que discutir. Sora extendió la mano y apretó la palma de Mavis. Las cosas van a ser diferentes ahora. Ya no eres esa mujer intimidada. Lo vi ayer cuando me contaste lo que pasó en el restaurante. Tienes fuerza, Mavis. Siempre la has tenido. Mavis sonrió débilmente. ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Lo primero es ver a un abogado. Sora revisó rápidamente los papeles y entregó a Mavis una tarjeta de visita. Elizabeth Crane. Es la mejor de la ciudad en casos de divorcio, sobre todo si hay violencia doméstica. Te ayudará a presentar y conseguir una orden de protección contra Tate. ¿Una orden de protección? Mavis se rió nerviosa. ¿Crees que un trozo de papel lo detendrá? No, respondió Sora con seriedad. Pero daría a la policía motivos para intervenir si Tate intentara acercarse a ti. También será un documento oficial de su violencia que ayudará con la división de bienes. Después del desayuno, Sora ayudó a Mavis a documentar los signos de maltrato. Además de un moratón reciente en la mejilla, tenía otros viejos en los antebrazos y los hombros. Luego grabó en vídeo el relato de Mavis, tranquilo, detallado, sin arrebatos emocionales. Fechas, circunstancias, testigos si los había. A mediodía, Sora dijo que había concertado una reunión con Elizabeth Crane mañana a las 10. Ha aceptado llevar tu caso, dijo Sora. Y por el sonido de su voz, está furiosa con lo que le has contado. Eso es bueno. Necesitamos una abogada furiosa. Mavis llegó temprano a la biblioteca de St. James. Siempre le habían gustado las bibliotecas. El silencio, el olor de los libros, la sensación de que el tiempo transcurría de otra manera. De niña, la biblioteca era su refugio en las peleas familiares. La sección de ediciones raras de la primera planta estaba casi vacía. Solo un señor mayor con chaqueta de tweed estudiaba un antiguo folio en una mesa alejada, y un estudiante con auriculares tomaba notas en un cuaderno. Faris Aldrich estaba sentada en un rincón,
junto a la ventana, parcialmente oculta por una estantería alta. Vestía de forma mucho más sencilla que ayer. Vaqueros, blusa suelta y el pelo recogido en una sencilla coleta. Sin maquillaje ni joyas caras, parecía más joven y vulnerable. «Gracias por venir», dijo Faris en voz baja cuando Mavis se acercó a su mesa. Mavis se sentó enfrente. «Dijiste que tenías algo que podría ayudarme». Faris miró rápidamente a su alrededor y sacó de su bolso una carpeta fina y un pendrive. «Aquí hay documentos y grabaciones de audio que prueban las actividades ilegales de Tate», dijo casi en un susurro. «Sobornos a miembros del ayuntamiento, falsificación de documentos para permisos de construcción y, de lo que hablaba ayer, los entierros en la propiedad de Riverside que ordenó encubrir». Mavis tomó la carpeta, pero no la abrió. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Me estás ayudando?» Faris bajó los ojos. «En parte por culpa. No sabía que estaba casado cuando empezó. Dijo que estaba divorciado. Y cuando descubrí la verdad, era demasiado tarde. Ya tenía trapos sucios sobre mí». ¿Compromiso? Primero fueron los regalos caros. Demasiado caros para una relación de negocios. Los acepté sin darme cuenta de que eran una trampa. Sonrió Faris con amargura. Luego insinuó que podría acusarme de recibir esos regalos a cambio de servicios profesionales, falsificación de documentos, sobrefacturación, el clásico chantaje. Mavis asintió. Era tan propio de Tate crear una situación en la que otra persona estaba a su merced. «¿Y la segunda razón?», preguntó, recordando que Faris había dicho «en parte». «La segunda razón es más personal». Faris levantó la vista con dolor en los ojos. «Crecí en una familia en la que mi padre pegaba a mi madre, durante años, hasta que un día acabó en el hospital con la mandíbula rota. Me juré a mí misma que nunca me callaría si presenciaba semejante violencia». Mavis sintió una repentina cercanía hacia esta mujer, no lástima, sino verdadera comprensión. Faris había visto lo que muchos no querían ver. Ella lo había visto y no podía mantenerse al margen. «Gracias», dijo Mavis con sinceridad. «Por tu ayuda y por tu sinceridad». Faris asintió. «Ten cuidado con esos documentos. Tate no puede saber que los tienes. Y cuida tu espalda. Ha sido un desastre desde anoche». «¿Dijiste que te amenazó?» «Sí», Faris suspiró. «Llamó toda la noche. Primero me suplicó que volviera, luego amenazó con arruinar mi carrera. Tácticas típicas. Excepto», vaciló. «¿Qué? Él te mencionó. Dijo que te arrepentirías de tu decisión, que no te dejaría irte con su dinero». Mavis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía a Tate mejor que nadie. Sabía de lo que era capaz cuando su ego estaba herido. «Tengo una amiga, una antigua fiscal», dijo. «Ella me ayudará a defenderme. Y un abogado. Ya no estoy sola contra él». «Bien». Faris parecía aliviada. «Y ahora también me tienes a mí. Estoy dispuesto a testificar si lo necesitas, sobre lo que vi anoche en el restaurante, sus amenazas. Podría perjudicar tu carrera», advirtió Mavis. «Puede», se encogió de hombros Faris. «Pero hay cosas más importantes que la carrera. Debería haberme dado cuenta antes». Hablaron durante casi otra hora. Faris habló del proyecto Riverside, ambicioso pero construido a base de mentiras y sobornos, de cómo Tate manipuló a los funcionarios, cómo eludió los requisitos medioambientales, cómo ignoró las normas de seguridad para ahorrar dinero. «Se cree intocable», dijo Faris. «Ese dinero puede resolver cualquier problema, y hasta ahora lo ha hecho». «Pero eso va a cambiar ahora», dijo Mavis en voz baja. Cuando por fin se estaban despidiendo, Faris cogió de repente la mano de Mavis. «Hay algo más que deberías saber. Tate no solo está construyendo ilegalmente, está blanqueando dinero a través de su empresa. No conozco todos los detalles, pero he visto documentos que no cuadran. Enormes sumas que pasan a través de contratos ficticios». Mavis se congeló. «¿Estás segura?».
No al 100%, admitió Faris, pero lo suficiente como para sospechar un fraude financiero grave. Si alguien con experiencia en investigaciones financieras echara un vistazo a sus libros... Tengo acceso a su despacho, dijo Mavis de repente. La caja fuerte. Cree que no sé el código, pero le he visto marcarlo, muchas veces. Faris se enderezó, con un brillo en los ojos. ¿Podrías conseguir los documentos? Tal vez. Mavis sintió que el corazón le latía más deprisa. Pero para eso tendría que volver a la casa, y eso es arriesgado. Muy arriesgado, asintió Faris. No lo hagas sola, y no a menos que estés segura de que no está en casa. Mavis asintió, pensando ya en un plan. Tate solía jugar al golf con sus socios los jueves. Incluso después de las peleas más graves, nunca se perdía estos partidos. Formaban parte de su imagen de hombre de negocios de éxito. Mañana era jueves. Y si sus hábitos no hubieran cambiado, esa misma noche, de vuelta en casa de Zora, Mavis le contó lo de la reunión con Faris y los documentos que había recibido. ¿Confías en ella?, le preguntó Zora sin rodeos, hojeando los papeles. No lo sé, respondió Mavis con sinceridad. Pero lo que me ha contado parece ser cierto, y estos documentos parecen auténticos. Zora examinó la página de números y firmas. Había algo que no cuadraba. La estimación de los materiales de construcción y los costes reales, casi el doble. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Faris cree que Tate está blanqueando dinero a través de la empresa, dijo Mavis. Y si eso es cierto, a Hacienda le encantaría investigarlo, terminó Zora por ella. Pero necesitamos pruebas más convincentes, algo que pueda interesar a los investigadores. Mavis respiró hondo. Creo que sé dónde encontrarla. Habló de la caja fuerte del despacho de Tate, de los documentos que guardaba allí, de los partidos de golf semanales de los jueves. No. Zora sacudió la cabeza en cuanto se dio cuenta de a dónde quería llegar Mavis. Es demasiado peligroso. No puedes volver a esa casa, sobre todo ahora que está furioso. Pero es nuestra única oportunidad de conseguir pruebas directas, objetó Mavis. Mañana, mientras él está jugando al golf, ¿y si no va? ¿Y si decide quedarse en casa y esperar a que vuelvas? ¿Habías pensado en eso? Mavis se mordió el labio. Zora tenía razón. Era un riesgo. Pero algo en su interior le decía que Tate no cambiaría sus hábitos. Su imagen era demasiado importante para él. Y acudir a su partido de golf semanal con sus socios comerciales formaba parte de esa imagen. «Puedo comprobarlo», dijo Mavis. «Llama al club y pregunta si su hora habitual está reservada». «¿Y si lo está, vas a ir de todos modos? ¿Sola?» «No sola», objetó Mavis. «Puedes venir conmigo, apóyame». Zora miró a su amiga durante un largo instante y luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero con una condición. Lo hacemos todo rápido. Entramos, cogemos los documentos, salimos. Nada de acciones innecesarias. Y si algo sale mal, nos vamos inmediatamente. ¿Trato hecho? Trato hecho». Mavis sintió una descarga de adrenalina. Hace 2 días, ella no podía imaginar la planificación de algo como esto. Pero ahora estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para liberarse de Tate, de una vez por todas. El jueves era soleado y despejado. El tiempo perfecto para jugar al golf, pensó Mavis, mirando por la ventana de la oficina de Elizabeth Crane, una mujer bajita y rellenita, de penetrantes ojos marrones y barbilla resuelta. Había ayudado a cientos de mujeres a salir de relaciones destructivas en sus 20 años de ejercicio de la abogacía, y ahora estudiaba los documentos que Mavis y Zora habían traído con la máxima atención. «Esto es muy grave», dijo Elizabeth, mirando las fotos de los enterramientos descubiertos en la obra. «Ocultar restos es un delito, y créame, los arqueólogos se pondrán furiosos». «¿Y sobornar a funcionarios municipales?», preguntó Zora. «También es un delito, pero más difícil de probar»,
El abogado pasó página. Aunque estas cintas de conversaciones parecen bastante convincentes, tu amiga Faris se arriesgaba al grabarlo. Aceptó testificar, dijo Mavis, y a entregar todos los documentos originales a la investigación si fuera necesario. Elizabeth se reclinó en la silla y se quitó las gafas. Bueno, señora Calloway, solo Mavis, por favor. Mavis, tenemos suficiente material para solicitar una orden de protección. Podemos hacerlo hoy. Y en cuanto a esos documentos financieros que se supone que encontró en la caja fuerte de su marido, miró detenidamente a Mavis. Como abogado, no puedo aconsejarle que los busque, pero como mujer, puedo entender por qué querría hacerlo. Mavis asintió. Tate nunca me dejará ir. Luchará por cada dólar, cada objeto de la casa. Incluso ya ha ido a la policía, diciendo que tengo problemas con la bebida. Táctica clásica, asintió Elizabeth. Desacreditar a la víctima para que no se confíe en su testimonio. Pero en tu caso tenemos muchos testigos. Una bofetada en público en un restaurante es la mejor prueba de que tu marido no controla sus emociones. Al salir del despacho del abogado, Mavis y Zora se detuvieron en la acera. ¿Y ahora qué?, preguntó Mavis. Zora miró el reloj. Eran las 11:30. A menos que Tate hubiera cambiado de costumbres, debería estar en el club de golf a la 1. Llamaré al local, dijo Mavis con firmeza. Veré si su hora habitual está reservada. Marcó el número del club y, cambiando la voz, preguntó si el campo estaba libre a las 4. Desgraciadamente, tenemos un partido programado para los socios a esa hora, respondió la recepcionista. El señor Calloway y su grupo habían reservado el campo de la 1 a las 4. Mavis dio las gracias y colgó el teléfono. Estará allí, le dijo a Zora. Como siempre, Tate nunca cambiaba sus costumbres, sobre todo si tenían que ver con su estatus. A la 1:10 se detuvieron frente a la casa de los Calloway. La gran mansión victoriana tenía un aspecto señorial y frío. Mavis la miró y se dio cuenta de que ya no sentía ningún apego por aquel lugar. Lo que debería haber sido un nido acogedor se había convertido en una lujosa prisión. Su coche no está, dijo Zora, asomándose por la ventana del garaje. Comprobemos la puerta trasera. Dieron la vuelta a la casa. La puerta trasera daba a la cocina. Mavis sacó la llave que siempre llevaba consigo, uno de los pocos objetos que Tate no había controlado. La casa estaba en silencio. Atravesaron rápidamente la cocina, el comedor y subieron al primer piso, donde se encontraba el despacho de Tate. La puerta, como Mavis esperaba, estaba cerrada. ¿Tienes llave?, preguntó Zora en un susurro. Mavis negó con la cabeza. No, pero sé dónde esconde la de repuesto. Se acercó al cuadro que colgaba frente al estudio, un sombrío paisaje de nubes de tormenta que Tate había comprado en una subasta por una suma exorbitante. Con cuidado, Mavis apartó el marco y buscó a tientas la pequeña llave que había detrás. La puerta del estudio se abrió con un ligero crujido. Dentro olía a cuero, tabaco caro y colonia de Tate. Mavis fue directa a la estantería que ocultaba la caja fuerte. Juntas apartaron con cuidado el pesado mueble, dejando al descubierto la caja fuerte empotrada en la pared. «Espero que tengas razón con el código», susurró Zora. Mavis tecleó 6 dígitos. El 22 de abril de 2012, el día en que Tate había firmado el contrato que le había proporcionado su primer millón. Se oyó un clic y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro de la caja fuerte había pilas de documentos, varias carpetas, una caja de joyas y fajos de billetes atados con cintas bancarias. «Dios mío», exhaló Zora mirando el dinero. «¿Por qué tiene tanto efectivo en casa?» «Para sobornos», respondió Mavis con sencillez. «Siempre decía que algunos asuntos solo se resolvían en efectivo». Sacó con cuidado las carpetas y empezó a examinarlas. La primera contenía títulos de propiedad, la casa de campo, las parcelas.
La segunda contenía contratos con contratistas, en su mayoría estándar, pero el tercero, este es interesante. Mavis sacó una carpeta delgada con la etiqueta Special Riverside. Dentro había documentos para el terreno con dos cantidades diferentes, la oficial, indicada en el contrato, y la real, escrita a mano. La diferencia era de casi $1.000.000. Esto es lo que necesitamos. Zora fotografió rápidamente cada página con su teléfono. Pruebas directas de soborno a funcionarios municipales. Mavis continuó su búsqueda y encontró otra carpeta escondida en el rincón más alejado de la caja fuerte. No tenía ninguna inscripción, pero en su interior había documentos de cuentas en paraísos fiscales y acuerdos con empresas que Mavis ni siquiera sabía que existían. Parece que Tate ha montado toda una red de empresas fantasma, murmuró Zora mientras fotografiaba los papeles. Un esquema clásico de blanqueo de dinero. Mavis sintió que le subía la rabia por dentro. Todos estos años, mientras ella ahorraba dinero en la compra, mientras le decían que gastaba demasiado en nimiedades innecesarias, Tate había estado ocultando millones en paraísos fiscales y empresas fantasma. «Date prisa», dijo Zora. «Llevamos aquí 15 minutos. Tenemos que irnos». Mavis volvió a colocar rápidamente los documentos en el mismo orden. Cerró la caja fuerte y marcó el código para activar la cerradura. Luego volvieron a colocar la estantería en su sitio. Ya estaban bajando las escaleras cuando oyeron el ruido de la puerta principal al abrirse. Mavis se quedó helada y agarró la mano de Zora. Solo podía ser Tate. Nadie más tenía llaves de la casa. «La puerta de atrás», dijo Zora con un labio. Empezaron a bajar las escaleras despacio, intentando no chirriar, pero ya era demasiado tarde. «¿Mavis?» La voz de Tate resonó en el pasillo. «Sé que estás aquí. El coche de tu novia está aparcado a la vuelta de la esquina». Mavis y Zora se miraron. No tenía sentido correr. Tate ya estaba subiendo las escaleras y en un momento se encontraron cara a cara. Tenía peor aspecto que de costumbre, sin afeitar, con ojeras y una camisa arrugada. Olía a whisky. «¡Qué reencuentro tan conmovedor!», siseó, mirando a Mavis con furia. «De vuelta a casa, donde perteneces. Pero, ¿por qué has traído a esa...?» señaló con la cabeza a Zora. «¿A esa instigadora?» «He venido a por mis cosas», contestó Mavis con calma, aunque el corazón le latía como loco. «Y Zora está aquí como testigo, para que no vuelvas a levantar la mano contra mí». «¿Testigo?» Tate soltó una risita, pero no había alegría en su carcajada. «¿Crees que me importan los testigos? Eres mi esposa, Mavis. Eres de mi propiedad, y no vas a ir a ninguna parte». «Ella ya se ha ido», dijo Zora con firmeza, dando un paso adelante. «Y tiene una orden de protección contra ti». Era mentira. Todavía no se había obtenido la orden, pero Zora esperaba que el farol funcionara. ¿Una orden de protección? Tate volvió a reírse. ¿Un trozo de papel? ¿Crees que eso va a detenerme? Dio un paso hacia Mavis y ella retrocedió involuntariamente. ¿Crees que puedes pedir el divorcio sin más? ¿Quedarte con la mitad de todo lo que he ganado? Su voz era cada vez más fuerte. No eres nada sin mí, Mavis. No eres nada. Eso no es cierto. Mavis se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Tengo una profesión, amigos, una vida propia. Una vida que has intentado destruir todos estos años. No te atrevas a hablarme así. Tate lanzó un golpe, pero antes de que pudiera acertar, Zora se interpuso entre ellos. Si lo intentas, irás a la cárcel antes de que te des cuenta, le amenazó. Agresión a un testigo, violación de una orden de protección, son 3 años como mínimo, Calloway. Tate se quedó inmóvil un momento, luego bajó la mano, pero sus ojos seguían ardiendo de rabia. Los dos os vais a arrepentir de esto, siseó. Sobre todo tú, Mavis. ¿Crees que el tribunal te creerá? Una histérica con problemas con la bebida. Ya he hablado con la policía, saben que eres inestable. ¿En serio? Mavis sacó su teléfono.
¿Qué dirá la policía cuando vean esto? Ella le mostró las fotos de los moretones que Sora tomó esta mañana. O cuando escuchen grabaciones de audio de ti amenazándolo. O cuando vea documentos sobre cómo sobornaste a funcionarios de la ciudad. De cómo ordenaste enterrar restos humanos en las obras de Riverside. Tate se puso pálido. Vas de farol. Pero su voz ya no era tan segura como antes. No, no voy de farol, se adelantó Mavis. Lo tengo todo, Tate. Sé lo de tus cuentas en paraísos fiscales, las empresas fantasma, los millones que robaste a la ciudad. ¿Quién te lo ha dicho? Siseó, apretando los puños. ¿Faris? Esa zorra también se va a arrepentir. No solo Faris, siguió insistiendo Mavis, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Durante años pensaste que era una tonta que no podía entender tus maquinaciones. Pero lo vi, Tate. Lo vi todo. En ese momento, la puerta principal se abrió y 3 policías entraron en el vestíbulo. Uno de ellos era la misma detective que había venido a ver a Sora el día anterior. Tate Calloway, dijo mostrando su placa. Deje marchar a su mujer, ahora. Tate se quedó paralizado y se volvió hacia la puerta. ¿Qué ocurre? Esta es mi casa, y esta es mi mujer. Tenemos una orden de detención contra usted, señor Calloway. La detective hizo un gesto a sus colegas, que empezaron a acercarse a Tate. Por cargos de violencia doméstica, violación de una orden de protección y obstrucción a la justicia. ¿Qué orden de protección?, rugió Tate. No hay ninguna orden. La hay, contestó tranquilamente el detective. Emitida por el juez Harris hace 2 horas. Aléjese de la señora Calloway, ahora mismo. No puede detenerme, se enderezó Tate, tratando de parecer seguro de sí mismo. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe cuánta gente de esta ciudad me debe su puesto? Lo sabemos, asintió el detective. Y estamos a punto de saber más. Tate Calloway queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras los agentes esposaban a Tate, Mavis se quedó de pie, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Esto estaba sucediendo realmente? ¿O era un sueño del que estaba a punto de despertar? ¿Cómo has acabado aquí?, preguntó al detective mientras sacaban a Tate. No hemos llamado a la policía. Pero yo sí, dijo Faris Aldrich en la puerta. Parecía cansada, pero decidida. Tate me llamó hace 1 hora, amenazándome. Dijo que estaba de camino a casa para poner a la zorra de su mujer en su sitio. Llamé a la policía, les conté la situación y el incidente de anoche en el restaurante. Respondieron inmediatamente. Gracias, dijo Mavis sinceramente. Ustedes nos salvasteis. Nos salvamos todos, sonrió Faris. Esto es solo el principio, Mavis. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que presentar toda la documentación sobre sus actividades ilegales en la oficina del fiscal. Asterisk, asterisk, asterisk. 1 año después, Mavis estaba sentada en la pequeña sala de reuniones de la biblioteca St. James, observando cómo se reunían los miembros de un grupo de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Un grupo que ella había creado 3 meses después de la detención de Tate. Muchas cosas han cambiado en ese año. Tate fue declarado culpable no solo de violencia doméstica, sino también de delitos financieros, soborno a funcionarios y ocultación de hallazgos arqueológicos. Fue condenado a 8 años de prisión. La empresa quebró y los bienes fueron congelados y parcialmente confiscados. El divorcio finalizó en un tiempo récord. Mavis recibió la mitad de los bienes adquiridos legalmente, incluida la casa, que vendió inmediatamente, pues no quería vivir en un lugar asociado a recuerdos tan difíciles. Ahora tenía un piso pequeño pero acogedor cerca del archivo histórico, donde seguía trabajando. Y, lo que es más importante, por fin empezó a escribir ese libro sobre la historia del condado con el que había soñado durante años. ¿Están todos listos para empezar?, preguntó Mavis cuando la última participante ocupó su lugar en el círculo de sillas.
8 mujeres acudieron hoy a la reunión. Algunas eran habituales, otras asistían por primera vez. Una cosa que tenían en común era que todas eran supervivientes o habían sufrido violencia doméstica. Me llamo Mavis, comenzó el saludo familiar, y soy una superviviente de la violencia doméstica. Hace un año encontré la fuerza para dejar a mi marido, que me había maltratado física y emocionalmente durante 10 años. Fue el paso más duro e importante de mi vida. Miró a los recién llegados, una chica joven con un ojo morado que intentaba disimular con maquillaje y una mujer de mediana edad que jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. Este es un lugar seguro, continuó Mavis en voz baja. Aquí nadie te juzgará, digas lo que digas. Todos hemos pasado por lo mismo, y todos sabemos lo difícil que es dar el primer paso. Las puertas de la sala se abrieron y entró Faris Aldrich. Durante el último año, se habían convertido no solo en aliados, sino en verdaderos amigos. Faris ayudaba con los aspectos legales del grupo de apoyo y a menudo hablaba a los participantes de su infancia en una familia en la que su padre pegaba a su madre. Al terminar la reunión, cuando todos se habían dispersado, solo quedaban Mavis, Faris y Zora, que, como de costumbre, se dejó caer hacia el final para reunirse con sus amigas en el café de enfrente. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Zora cuando salieron a la calle bañada por el sol del atardecer. Mavis se quedó pensativa un momento, mirando al cielo teñido de rosa y oro por la puesta de sol. «Libre», respondió por fin. «Me siento libre». Y era cierto. Por primera vez en años, Mavis Calloway caminaba con la cabeza alta, mirando a su alrededor sin miedo, saboreando cada momento de su nueva vida. Una vida que ella misma había creado, liberándose de la sombra del hombre que había intentado destruir su espíritu. Las cicatrices permanecían, tanto físicas como emocionales, pero ya no la definían. Ahora formaban parte de su historia. La historia de una mujer que encontró la fuerza para decir no a la violencia y empezar de nuevo.